Bueno, abra el libro de Éxodos, capítulo 2. Estamos hablando de la característica de un líder espiritual. Por lo tanto, yo le puse característica de un líder espiritual 2. Seguiremos a lo mejor con el 3, con el 4 haremos una conexión que ya la estamos haciendo, donde esto nos enseña muchas cosas, pero especialmente saber que cuando asumimos una responsabilidad como líderes hay un precio que pagar. Y si bien es la honra, también es los momentos difíciles que hay que atravesar por la causa de Cristo, por la causa de ciertas responsabilidades, obligaciones que debemos dar delante del Señor. Voy a pedir a nuestra hermana Graciela que ella nos lea desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 10. Póngase de pie en reverencia a Dios y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer ese día. La hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y tomó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y criádmelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Tomen asiento, hermano. Bueno, si usted recuerda un poco el mensaje anterior, yo le estuve hablando un poco de la vida de José, acerca de cómo José, por ser elegido por Dios, tuvo que sufrir y pasar un momento muy difícil. Así que es interesante que nosotros prestemos atención. ¿Hay alguien que está hablando por parlante o por celular? Cierren los celulares, hermano, porque interrumpen. Y los líderes que están acá vigilando tienen que corregir eso. Bien, les hablaba de que José tuvo que sufrir porque Dios lo eligió desde muy pequeño para que él tuviera un protagonismo para su familia y para llevar a cabo todo el propósito de Dios que tenía con Abraham, el padre de la fe, y que por haberlo elegido Dios y haberle dado unos sueños y visiones, tuvo que realmente comenzar a tener problemas dentro de su familia. Jesús en un momento dijo: yo he venido a traer espada. ¿Y qué espada? Donde se levantarán el padre contra la madre contra el padre, los hijos, etcétera, etcétera, por la causa del mensaje de Cristo, del Evangelio. Uno recibe a Cristo, cree, el otro no lo recibe. Uno habla mal del Evangelio, el otro habla bien del Evangelio, se oponen entre sí. Bueno, los mismos hermanos del Señor, cuando fueron a verlo, dijeron: está fuera de sí, está loco, no creían en Jesús.
y era la misma familia. Es decir, que usted, por abrazar a Cristo el Evangelio, seguramente va a enfrentar esta situación o ya la enfrentó y ya la superó gracias al Señor. Este José, a través de los sueños, él vio que él en un momento se inclinarían las 12 espigas hacia él. La espiga de él estaba parada recta y sus hermanos por ese sueño comenzaron a aborrecerle. Y bueno, su padre le amó, le hizo una túnica de colores y que ahí más todavía le comenzaron a aborrecer. De tal manera que quisieron hasta matarlo, lo tiraron en un aljibe, pero allí su hermano mayor dijo, no hagamos tal cosa porque va a caer la sangre sobre nosotros, y lo vendieron a los ismaelistas y allí lo vendieron a Pontifar, y Pontifar lo puso en la casa de él, y todo lo que José hacía funcionaba, le salía bien, porque dice una palabra, Dios estaba con él, porque Dios tenía propósito con él. Entonces estamos diciendo que muchas veces Dios nos elige desde temprano tiempo porque Él tiene un propósito con cada uno, pero de una manera diferente y distinta de acuerdo al plan y el propósito de Dios. La Biblia nos enseña que Él da dones a las personas y los da conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que hay momentos donde tenés que sufrir el desprecio de la familia, hay momentos que tenés que sufrir allí las burlas y la risa quizás de tu compañero de trabajo, hay momentos donde tenés que pasar por la tentación, la seducción, los intereses personales que muchas veces las personas tienen y tenés que pagar un precio de rechazar, de no entrar en ese terreno por amor al Señor, y esto realmente se sufre y se padece, pero es lo que Dios permite para ver cuánto le amamos, no le amamos y cuánto estamos dispuestos a servirle. Así que yo les hablé estos días también del diablo, ¿me entiende? Donde la Biblia dice en Juan 10:10, dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. El diablo vino para hurtar, tomar lo que le es de Dios, robar y matar. Él es así, es su característica, en él no hay verdad. Cuando habla, mentira habla, porque es padre de mentira, dice la Biblia. Entonces, hemos hablado de que la lucha no es contra las personas, sino es contra el mismo demonio que se mete dentro de las personas y que influye a hacer cosas realmente graves y terribles. Amén. Entonces, estamos viviendo días muy similares en los días de la familia de Leví. Usted sabe que la familia de Leví fue elegida como la familia del sacerdocio. Es decir, los levitas tenían una obligación que llevar a cabo, que era resguardar el templo, resguardar la sana doctrina. Bueno, de las tribus que habían allí, había una tribu que esa tribu tenía que dedicarse a cuidar las cosas del Señor. ¿Me entiende? Dios ordenó todo esto de esa manera. También en estos tiempos Dios levanta líderes, pastores, evangelistas, maestros, bueno, etcétera, y esos los tiene exclusivamente dentro de lo que sería la familia de Leví para cuidar la doctrina, para predicar el evangelio, para guardar la iglesia. Por eso dice que el que predica el evangelio viva del evangelio. Amén. Sin embargo, cuando uno comienza, por ahí tiene que pasar por momentos de distintos tipos, trabajos, muchas cosas para poder llegar a tener un grupo que pueda después sostener al líder. Esto no me lo contaron, me pasó. Amén. Ahora, esa familia de sacerdocio, el diablo, hermano, siempre tiene estrategias y estrategias que esas estrategias a veces
van modificándose, pero en definitivo es el mismo. Es matar a los niños o niñas a través de leyes humanas y terrenales como ser el aborto. Porque en aquel entonces mandaban a matar los niños, los varones, le daban la orden a las parteras, cuando viene un varón, mátelo. Si es mujer, déjenlo vivir. Pero después, como las parteras temieron a Dios y las hebreas eran rápidas en tener la familia, cuando venía la partera ya había nacido un niño, entonces Faraón da la orden, dice, bueno, tírenlo al agua y ahóganlo. ¿Me entiende? Hoy en día ha cambiado la técnica. Hoy se han creado leyes que son aprobadas por el Estado para abortar. Usted sabe que esto es una de las cosas más aborrecibles para Dios. De ahí que muchas iglesias han tenido que enfrentar pegatinas, frascos de pintura encima. Bueno, usted ha escuchado de todas esas cosas, ¿por qué? Porque se han opuesto a lo que es el aborto. Amén. Ahora, yo puedo ver, hermano, en esto, que cuando una persona va a abortar es por distintas razones y motivos. Ya vamos a hablar más en esto. Pero quiero hablar un poco de Moisés, el elegido desde el vientre de su madre, como también fue elegido Jeremías desde el vientre de su madre. Así que Dios puede elegir quizás alguno de sus hijos desde el vientre de su madre. Cuando yo escuché el testimonio de Raúl Ávila, con quien hemos viajado a España en un momento, él contó que su madre había caído en pecado con el mismo dueño o patrón y que en un momento ella, obligada por este hombre, la mandó a que se hiciera un aborto y ya estaba en la sala para cometer el aborto y en un momento reaccionó, salió disparando, se fue y no abortó. Y decía él, ese soy yo, que si mi madre me hubiera abortado, yo no hubiera tenido la oportunidad de predicar el Evangelio y de ganar tantas vidas para Dios. ¿Entiende? Entonces, es un tema. Bueno, Jeremías dice en capítulo 1, versos 5 al 7, antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Tenía un propósito Dios o no? Profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no diga soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás. Y tú dirás todo lo que te mandare. Ahí está la gracia de Dios diciéndole, bueno, muy similar a Moisés también, que Moisés era tartamudo. ¿Me entiende? Y tuvo que pedir allí a su hermano Aarón, y después tuvo que sufrir mucho por Aarón, porque Aarón se las mandó también. Amén. Entonces, en Éxodo 2:2 dice que este niño era hermoso. ¿Por qué nació hermoso? Algunos dicen, bueno, todos los pastores y predicadores y evangelistas tienen que ser hermosos. No es así. Porque cuando usted mira en Isaías 53, donde habla de Jesucristo, dice que será un varón no atractivo para que le codiciemos. ¿Escuchó? Cuando lo pintan allí, lindo, hermoso, ojos celestes, pelo largo, como Pablo que está sentado ahí, ¿vio? No, no es así. Era no atractivo. Entonces muchas veces dice, bueno, pero ¿por qué Moisés era hermoso? Dice la que porque Dios quería hacer algo con Moisés y tenía que venir al mundo para que la hija del faraón pudiera tomarlo
y creciesen. Amén. Hermoso. Entonces el Señor dio una señal de propósito que tenía con el niño. Así que muchas veces vemos ciertas características en nuestros hijos, en los niños, muy diferentes y distintos. Yo miraba a todos estos chicos que fueron ahora a este retiro y podía ver diferente uno del otro, e incluso dije, usted no sabe si quizás aquí no hay pastores, usted no sabe si quizás aquí hay profetas o aquí hay evangelistas. Bueno, el maestro le mandó a que nos escribieran unas notas ellos en papelitos para expresarnos algo. Y bueno, con Graciela estuvimos viendo esto, leyendo, algunos con una letra muy hermosa, otras una letra horrible, que estos serán los médicos, ¿vio? Porque los médicos todos te escriben feo, ¿entiendes? Bueno, no sé, pero pudimos descubrir ahí lo que esos niños sienten por esta casa, por la iglesia y por sus pastores. Entonces también descubrimos de alguna manera lo que piensan los padres y qué es lo que le enseñan los padres a esos hijos. ¿Me entienden? Porque solamente leer y ver lo que escribieron uno se da cuenta de muchas cosas. Amén. Así que el niño tuvo que ser ocultado por 3 meses y no pudiendo ocultarlo más, lo pusieron en una canasta calafateada. Ahora, muchas veces, hermano, pasa que en nuestro tiempo hay personas que por entregarse a los placeres de la carne, presionados por jefes, por gente de poder, algunos por necesidades económicas, se entregan al pecado del sexo. Y allí aparecen estos niños. Y entonces llega un momento que ya no pueden ocultarlo más porque el vientre crece, porque se va a ver allí lo que le llaman la vergüenza, y entonces presionados por el qué dirán, pero el orgullo muchas veces de la familia, hay niñas que van y abortan, matan un ser viviente. Hay otras que ya se comprometen y lo regalan. Incluso padres consisten en esto cuando son su sangre, su gene. Y esto es muy común y esto trae muchos problemas y esto trae situaciones muy tristes que por causa del pecado se llevan a cabo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? O sea, lo que fue, vuelve a ser. Nada nuevo hay debajo del sol, dice la Biblia. Pero va cambiando las estrategias, va cambiando la forma, la manera. Así que el niño tuvo que ser ocultado por 3 meses y no pudiendo ocultarlo más, lo pusieron en una canasta calafateada. Muchas veces, muchas mujeres jóvenes, no pudiendo ya más ocultar el embarazo por presión del qué dirán, lo abortan o lo dan en adopción. Cuidado con esto, porque aquí determinamos algo que puede traernos mucho problema. Se ha filmado cuando se abortan los niños y el niño abre la boca como en un grito de llanto o tratando de disparar de aquella inyección que se pone con sal para que el niño muera en el vientre. Muchas madres lo rechazan antes que el niño esté en el vientre o lo rechazan estando en el vientre y ya ese niño comienza a tener problemas porque su mamá no lo acepta, no lo quiere. Piense, razone, ¿qué problema todo esto? Amén. Bueno, ambas cosas es muy triste cuando se aborta y es muy triste también cuando se dan los chicos y se crían con otra familia y sus padres no son los progenitores o los que lo han dado en adopción.
Hay muchas mujeres que después que hacen estos abortos quedan en una situación muy horrenda. Graciela trabajó con un médico cuando era joven, más jovencita, todavía siendo joven, pero ya tiene sus añitos, ¿me entiende? Y ese hombre se dedicaba a abortar. Y Graciela pudo ver esas mujeres que abortaban con lágrimas y llanto y dolor. Y ella, doctor, fíjese cómo está esta mujer. Déjala, ya se le va a pasar. Pero eso no se pasa porque has matado a un ser humano, porque has matado a tu propio hijo. Por eso, jovencitas y padres, hay que pensar muchas veces las cosas y hay que prevenir, porque mejor es prevenir que curar. Y muchas veces no es suficiente decir no haga esto, no haga lo otro. A veces hay que orar, hay que doblar las rodillas, hay que llorar delante de Dios para evitar que pasen cosas que después, hermanos, traen amargura a toda la familia y no escapan ni los abuelos ni nadie. Amén. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Fíjese, los ojos altivos, cuando hay orgullo, cuando ¿qué dirán? Yo conocí familias que hicieron estas cosas y nunca más pudieron recuperarse. Es más, les tocó en un momento un espíritu de muerte, se le bajó la presión a 4, tuvieron que ser operadas por un tumor en la cabeza. Bueno, no tiene idea todo lo que pasó esa familia por ir y abortar esa criatura que estaba allí en el vientre. Entonces habla, los ojos altivos, la lengua mentirosa, cuánto se miente por ocultar estas cosas. Las manos derramadoras de sangre inocente. No hay más inocente que un niño en el vientre, indefenso totalmente, que una madre no lo quiera, que una madre lo rechace, que no haya venido por consentimiento de amor y del matrimonio, sino por simplemente un momento de placer sexual. Hay que pensar. Amén. ¿Entiende el drama que se genera allí? No solamente la persona, sino también la criatura. Así que las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. En tu corazón pueden pensar muchas cosas malas. Los pies presurosos para correr al mal, correr allí al médico para hacer estas cosas. El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Aquí está incluido todo esto, versículo en el acto del aborto. Qué silencio, ¿no? Qué palabra. Cuánto hay que pensar y razonar, porque cuando Moisés vino a este mundo con un propósito de Dios, quisieron hacerlo desaparecer. Y si Dios no lo hubiera guardado, si Dios no hubiera protegido, si Dios no lo hubiera traído hermoso, si no lo hubiera resguardado ese niño allí, si no hubiera hecho que naciera antes que las parteras vinieran para matarlo, si no lo hubieran ocultado durante 3 meses, pero había un propósito de Dios. Moisés venía para ser el salvador de un pueblo que estaba en esclavitud como cautivo. Ahora dice que su hermana, María, escuche bien, estaba mirando de lejos qué pasaba con el niño. Hasta que viene la hija del faraón a bañarse allí con sus doncellas, y entonces dice la escritura que vio a este niño hermoso, y cuando abrieron allí el Moisés que le llamamos ahora cuando alguien tiene familia, ¿me entiende? El niño lloraba y ella se conmovió de ese niño. Preguntó y le dijeron: ¿este es hijo de los hebreos? Bueno, aparece María y le dice: si usted quiere. Y trajeron a la madre, y la madre lo pudo criar, amamentar.
hasta que llegó a la edad de la adolescencia, de los 15 años, para ser presentada a la hija del faraón. La hija del faraón dijo, yo te pagaré todos sus gastos. ¿Estaba Dios en el asunto o no? ¿Tenía propósito Dios con Moisés o no? ¿Tiene propósito el Señor con alguno de nosotros? Claro que sí. Con esos niños que quizás estén ahí formándose en el vientre. Sí, hermanos. Ahora, la Escritura dice que María, quien lo cuidó, quien lo guardó, cuando ellos salen de Egipto, dice que María danzaba con doncellas, alabando y glorificando a Dios. Mire qué mujer espiritual que era María. Allí en Éxodo, Graciela, léeme capítulo 15, versículo 20 al 21. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Amén. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Quién era María? Una mujer profetisa, una mujer muy espiritual. Pero cuando María, hermano, murmura de Moisés, y Moisés dice que era hombre manso, más que todos los hombres que habitaban la tierra. Moisés sabía lo que habían dicho con su hermano Aarón. Sin embargo, él no reaccionó para hacerse justicia por sí mismo, sino que dejó eso en las manos de Dios. Entonces aparece allí la nube y aparece el Señor y le dice, traedme para aquí a esto. Cuando, hermano, se espera en Dios, Dios no tarda en hacer justicia. Y entonces allí les llama y el Señor se enoja. Y dice, cuando yo hable con ustedes, voy a hablar a través de sueños. Pero cuando hable con mi siervo Moisés, hablaré cara a cara. Y se enojó, la ira del Señor le llegó y la verdad allí que María quedó leprosa, figura del pecado, blanca. Y entonces allí va Aarón y dice, oh, hemos obrado malamente. En otras palabras, hemos murmurado, hemos andado en el chisme, hemos andado en cosas que no se deben andar. Hemos juzgado, hemos medido, como dice el Nuevo Testamento. Y Moisés oró al Señor y Dios le dijo, bueno, si su padre le escupiera en la cara por 7 días, ¿qué pensás? Bueno, 7 días estará fuera del campamento. Moisés detuvo al campamento, al pueblo, no avanzaron, porque si ellos avanzaban, las fieras de aquel entonces devoraban a María. ¿Dónde entró el problema? En los sentimientos. ¿Cuántas veces hay sentimientos en nosotros malos, amargos? Porque Dios levanta a uno y hace una obra con uno, o Dios levanta al otro y hace una obra con el otro, y a veces tenemos una competencia mala. Usted puede competir, usted puede tener celo, pero celo bueno, dice la Biblia, no celos amargos que nos consumen. ¿Está bien? Yo tuve celos buenos en un momento. Cuando el pastor de Río Cuarto oró por una persona para que sanara y se puso a orar 7 días o 3 días, no me recuerdo bien, una persona que tenía cáncer y Dios la sanó. Yo entendí que acá había un desafío muy grande, la oración y el ayuno, y pude pasar, hermano, por los ayunos, que usted lo sabe, de muchos días, de día
y de noche por la obra de Cristo. Esta iglesia, hermanos, se regó con lágrimas, se regó con oración, se regó con ayunos. Usted es el milagro de esos ayunos, de esa oración y de ese clamor. Y usted está aquí por esa razón. Y a veces no se sabe eso. Que hay hombres de Dios que predican, que llevan adelante, que tienen un buen celo y que se ponen en la brecha de Dios y son los verdaderos intercesores para que Dios mueva su mano preciosa. Entonces, hermanos, siempre sea un hombre o una mujer agradecida y sepa que está donde está porque Dios le llamó con su gracia. Amén, hermano. Bueno, Dios nos bendiga. Entonces, fíjese, hermano, cuando se entra en el mundo de los sentimientos malos, hermana Graciela, Números capítulo 12, versículo 1 al 6. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Ahora, cusita. fíjese, ¿qué hizo Moisés? Tomó una mujer morena, una negra. Vio que dicen que las negras son más lindas. Y Moisés dijo, voy a tomar una negra. Cada uno elige lo que elige, ¿o no es así? Amén. Bueno, ellos empezaron a murmurar. Y dijeron, ¿Había racismo o no había racismo? Dios te bendiga, te dé entendimiento. ¿Ahora qué? Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Sigo? y la nube se apartó. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, oh Señor mío, no pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Ahora, ¿qué le dijo Aarón a Moisés? No pongas sobre nosotros. Moisés hubiera podido ser un hombre que hubiera podido reaccionar con sentimientos invertidos y hubiera podido decir, no, nosotros vamos a seguir adelante, que se embrome. Ella fue una atrevida, ella fue una mujer que habló mal, ella fue
la causante de esta murmuración. Sin embargo, él, por era manso, detuvo al pueblo, paró, esperó y María pudo continuar. Pero la historia dice que nunca más ella fue lo que había sido cuando salieron de Egipto y danzaba y cantaba. Yo he visto mucha gente que por pararse, por darle la espalda al Señor, por volverse atrás, nunca más fueron lo que fueron en un principio. Entonces hay que pensar muy bien en esto. Y ustedes como padres tienen que enseñarle a sus hijos. Yo voy a volver a visitar tu grupo y le voy a preguntar a estos niños qué aprendieron en las charlas que les di. Porque les dije cosas muy importantes, pero no sé cuántos entendieron. Así que cuando sea el momento, decime el lugar, hora, y voy a estar ahí para hablarle a esos chicos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas que vienen sobre nosotros por la herencia de los padres. Y si usted no aprende a poner la obra de Cristo por delante, Él nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldito por nosotros. Podemos enfrentar situaciones que jamás pensamos ni imaginamos. Entonces hay un trabajo previo. Hay que conocer la familia y saber de dónde venimos, quiénes somos, qué características tenemos, si somos llamados para algún propósito muy especial, qué quiere hacer Dios con nosotros. ¿Lo entendió o no? Es muy interesante que podamos entender todas estas cosas para la gloria y la honra del Señor. Así que Dios preparó a la hija del faraón para que lo encontrara y fuera criado por su madre hasta la adolescencia. Seguramente su madre le enseñó la historia desde Abraham, amén, desde Isaac y desde Jacob. Y seguramente su madre le dijo, tu bisabuelo, abuelo, han pasado por estas situaciones. ¿Está aprendiendo lo que estoy diciendo? ¿Se está dando cuenta de lo que estoy diciendo? Y seguramente él escuchó cómo tuvieron que salir, ¿me entiende?, desde allí, de Ur de los Caldeos, y su padre Taré, que iba con Abraham, lo detuvo a Abraham en Harán. Harán es la mitad del camino. Y el padre de Moisés de Abraham murió a los 205 años. El viejo era inmortal, no moría nunca. Pero cuando murió el viejo, que ya no tenía influencias sobre la vida de Abraham, Dios había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te envío, porque haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa simiente era Jesucristo, que había venido a través de este linaje. Y dijo, en tu simiente. No dijo en la simiente de la Virgen, ni de este, ni del otro. Bueno, yo en la mañana miraba al Papa y me daba tanta repugnancia que no tiene idea, porque no le dicen a la gente la verdad. Y hay gente que queda ahí ocultamente. Así que Dios preparó la hija al faraón, Dios lo sacó. A la edad de la adolescencia fue presentado, seguramente le dijo, bueno, Isaac en un momento quedó ciego, e Isaac por estar ciego pasó lo que pasó. Allí, bueno, aparece Jacob. Jacob se había enredado con su madre en hacer cosas que no tenía que hacer y tenía que ungir a
a uno y ungió al otro, y hay toda una historia que no la voy a repetir ahora, pero que usted tiene que leerla y mirarla y aprender y decir, mira todo lo que ha pasado. Cuando llegó a ser joven y se sintió en su fuerza física, porque muchas veces eso es lo que pasa, cuando usted se siente joven en su fuerza física, usted quiere hacer muchas cosas con su poder natural, carnal. Y en las cosas del Señor, hermano, nada funciona cuando se quiere hacer desde la carne, cuando se saca pecho, cuando se hacen músculos en el gimnasio. ¿O usted no ve eso? Amén. Yo también fui joven. Hoy sigo siendo joven y más joven en el Señor, como mi esposa, ¿vio? Porque el viejo se desgasta, pero el interior se renueva, dice. ¿O no dice eso? Amén. Y te inclinarás ante las canas, dice. Porque las canas, ¿me entiendes? Dicen algo. Así que ayer fui a ver a un hermano que está lleno de canas y me incliné hacia él y me miró. Y si la Biblia me dice eso. Amén. Bueno. Así que la hija de Faraón tomó esto, no vamos a volver a leer el mismo pasaje, lo tiene presente. Hasta la edad de la adolescencia, seguramente su madre le contó su historia. ¿Le cuenta usted a sus hijos la historia de sus ancestros? Yo muchas veces le he dicho, mi abuelo, bueno, era un hombre con una capacidad de inteligencia de hacer cosas tremendas. Él era músico, hacía guitarras, hacía violines, arreglaba acordeones, arreglaba todo lo que es la parte de máquinas de coser, era herrero, enchantaba los carros antes con las llantas, hacía las ruedas de los carros, hacía carros en su época. Era un hombre que se hacía sus propios cuchillos. Y me decía a mí que yo era el nieto, fíjate en mi cuchillo, y lo pasaba así, saltaban los pelos mejor que una navaja. Era un hombre que hacía sus propios revólveres. Me dice, poneme ese tronco ahí, yo voy a tirar un tiro con una bala 22, y entraba la bala más con el revólver que con la carabina, porque él le hacía una estría adentro, que él sabía cómo hacerla. Era un hombre muy capaz. Pero cuando él se enojaba, era, hermano, para temblar. Porque un día se enojó tanto, y yo lo pude ver eso. Se enojó tanto con todos los santos, escuche bien, que agarró su gorra y metió adentro a San Pedro, a San Pablo, a la Virgen María, todos los metió adentro, los puso arriba a la bigornia y los agarró así. Cualquiera decía, pues está loco ese tipo. Eso era mi abuelo. Y usted, si usted entiende estas cosas, usted va a decir, ahora entiendo por qué por ahí me agarra a mí la chiripiola, decía el chavo. Necesita conocer la historia de sus ancestros. Necesita saber de a dónde viene, quién era, qué hacían. Cuando emigraron, hermanos, desde Europa, sabe que este país ha sido lleno de inmigrantes de todas las razas. Usted necesita saber qué hicieron. ¿Qué anduvieron haciendo? Hay muchas cosas que por ahí pasan en la vida que usted dice, ¿por qué? He escuchado a mi esposa decirme, a este lo mataron, al otro lo mataron y creo que 3 hijos le mataron a este hombre. Y usted dice, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Es que no se ha estudiado y no se ha aplicado lo que se llama la obra de Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados. Cuando pasa algo dentro de la familia, usted tiene que averiguar, usted tiene que preguntar, usted tiene que analizar, usted tiene que orar a Dios y decir, Dios mío, ¿qué es? ¿A dónde está la puerta abierta por lo cual el diablo me está haciendo lo que me está haciendo? Usted no puede decir, bueno, ya es grande, que haga lo que quiera. No, pará. Hay algo, necesitamos saberlo. Porque el diablo va a pasar de generación en generación, porque él no es omnisciente como Dios, y él va a ir seguir la generación, y él va a tratar de hacernos lo más daño que pueda hacernos, y usted no queda libre de esto, porque dice, bueno, ellos hicieron lo que hizo, usted es abuelo, usted es padre, usted es bisabuelo, usted
va a ver a sus nietos sufrir, llorar, pasar momentos amargos y usted va a sufrir con ellos. ¿O no? La familia se destruye. La familia se desarma. Y trae dolor. Y usted dice, ¿pero qué culpa tengo yo? Dios juzga de esa manera. La Biblia dice de esa manera. Amén. Y si bien hoy todavía muchas cosas no entendemos, cuando estemos delante del Señor las va a entender perfectamente. Entonces, es muy importante esto. Dice Hechos 7:21, pero siendo expuesto a la muerte, ¿a qué había sido puesto? A la muerte. ¿A qué había sido puesto Raúl Ávila en algún momento? Al aborto, a la muerte. De repente la madre se levantó y huyó, y ese es el predicador que todavía está predicando en distintos lugares. Y la hija del faraón recogió y le crió como hijo suyo, expuesto a la muerte. Usted, si Dios tiene un propósito con usted, seguramente usted va a tener que enfrentar situaciones muy difíciles que por ahí a veces no las puede entender. ¿Sabe por qué mi esposa vive? ¿Sabe por qué mi esposa no está muerta? Porque lloré delante de Dios y le dije, por favor, Dios mío, no me la lleves. ¿O no fue así, Graciela, cuando te agarró ese problema en los pulmones? Y ella me dijo, y bueno, si me tengo que ir, me voy con el Señor. Y yo dije, ¿qué voy a hacer yo sin mi compañera que Dios me dio? ¿Escuchó? Cuando usted ama, usted ora, usted clama. Cuando usted entiende estas cosas, usted no se va a quedar, bueno, que se vaya, me busco otra. Cuando usted está en la carne, usted va a decir, me busco una jovencita menos que puede llegar a ser su hija. ¿Para qué? Y allí aparece el ¿cómo se llama este famoso ahora? Porque me dice ella siempre, no lo diga más a este viejo que es feo, ¿me entiende? Aparece allí, hay algunos que ya tienen ciertos años y se hacen los pichones, se hacen los jovencitos, hacen gimnasia, ejercicio, tratan de bajarse la panza, todo, sacan pecho, se quieren jóvenes. ¿Qué hace joven? Te agarró los años, hermano. Está. Lo viviste en un tiempo, ¿o no es así? Que Dios te dé luz, hermano, y te dé entendimiento. Amén. Entonces concluyo, hermano, que hay un propósito para cada uno de nosotros. Solo que debemos encontrarlo y llevarlo a cabo. No entrando, hermano, en los sentimientos dañinos de la envidia, del celo, de la competencia, de todas estas cosas malas. Dije que bueno es tener buenos celos, como dice la Biblia. Entonces se cree en la historia, hermano, que María nunca más fue lo que fue cuando salieron de Egipto, después que salieron de Egipto. Y yo, hermano, lo pude ver esto en muchas personas. Cuando se pierde su primer amor, ahí se comienzan a hacer muchas cosas que no se deben hacer. Si usted ha hecho un pacto con su compañera, con su compañero, debe regar ese amor que en un momento usted sintió por esa chica o ese chico que usted eligió. No debe ser simplemente por un placer sexual, sino debe ser porque usted la amó de verdad y de corazón. Y allí usted tiene que aprender a convivir y usted tiene que aprender a ceder derechos, a sobrellevar carga los unos de los otros.
¿O no es así? Amén. Entonces está esa cargada ahora que hacemos. Ayer estaban los hermanos y Graciela vino y me decía, vamos Héctor, que tengo que buscar algo, vamos a ver que me va a cerrar. Y yo estaba con el hermano hablando ahí muy tranquilito. Y bueno, dije, ramba, ramba, Graciela manda. ¿Entiende o no? Pero bueno, ella fue, buscó sus botitas que las había llevado ahí. Y yo le dije, me gustan tus botitas. Amén. Pero de verdad me gustan, pues son medio floreadas, ¿viste? Parecen un camaleón, cambia de colores según la ocasión. Ah, pero a veces, hermano, no se ama y entonces se guarda la cartera en el bolsillo, ¿vio? Y se hace un coso así, no tengo plata, mentira, tenés plata. Lo que pasa es que no querés que gaste tu esposa en cosas que para vos no son importantes. ¿O no lo he dicho más de una vez? Cuando yo voy al centro, voy a la ferretería, voy a ver los autos, eso me encanta, ahí estoy. Pero las mujeres, ¿dónde van? A la vidriera, a mirar botas, a mirar zapatos. Unos zapatos con un taco finito, largo, así que si te llegan a pisar el pie te hacen un agujero. Ahí mira, ropa, zapato acá, zapato allá, ¿me entiende? Todo. Y la mujer, antes de salir, se arregla, se pinta acá, allá, todo. Bueno, cuando usted tiene una mujer así que lo ama de verdad y lo quiere, le va a salir caro. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que esa mujer es su corona. Pablo agacha la cabeza. ¿Entiende o no entiende? Ahora usted puede decirle, vos sos mi coronita. A ver, le puede decir, vos sos mi coronita. O vos sos mi gotera continua que ya me podriste la cabeza, me hiciste un agujero. Amén. Entonces, ¿cómo se ríen? Porque, bueno, puede pasar de todo ahí en ese mundo de la familia donde nadie ve, ¿me entiende? Porque, bueno, ahí nadie ve, ahí donde a veces se dicen cosas que no se deberían decir nunca. Martillos que quebrantan la roca, pero Dios mío, las palabras. Hay palabras que son durísimas y que a veces sin pensar se largan y eso marca la vida de una mujer que es más sensible. El engaño, la traición. Perdóname, mi amor, fue un momentito de locura. Y la mujer, pavota y tonta, te perdono. Y el perro pierde el pelo, pero no la maña. Quien no le hace libre Cristo va a rescindir en lo mismo. Y para que Cristo te haga libre, tenés que confesar tu pecado y reconocer de todo corazón que te equivocaste e hiciste malas cosas. Amén. Pero si vienes de una familia que se practicó toda la vida el ocultismo, la brujería, la hechicería, la sexualidad, el engaño, esos demonios vienen sobre tu vida y tú tienes que tener un tremendo cuidado. Porque el diablo va a querer arruinarte. Porque él dijo, si lo hicimos con el bisabuelo o tartarabuelo, lo vamos a hacer con este también. Este por ahí anda allí como una lechucita mirando para todos lados. Acá vamos a venir a golpear la puerta. ¿Lo entendió o no lo entendió? Mire, hermano, que estamos viviendo días muy terribles. El engaño está por todos lados. La rotura de matrimonios por todos lados. Ya ni se casan, se juntan. Ya están bajo el adulterio y la fornicación. Ya están expuestos a que el diablo entre y le haga un desastre. Usted no haga eso.
Usted mire lo que dice la bendita palabra, y la palabra nos enseña a vivir como debemos vivir. Póngase de pie. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. Lo tenemos en un recuerdo allá en el dormitorio en el campo, donde dice así: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Cuando las personas se levantan, se ensalzan, bueno, pierden. Siempre, hermano, es importante venir a los pies del Señor y fortalecerse y fortalecer nuestra vida espiritual. Así que vamos a orar. Pero si usted quiere venir al altar, venga. Si usted quiere pedirle a Dios que tenga misericordia de su vida y que lo ayude y que lo socorra y que le dé fuerza para vencer aquello que a lo mejor está siendo una tentación. O quizás a través de este mensaje usted descubrió que es vulnerable, que es débil, que está pasando por una prueba y que tiene que fortalecerse. Venga al altar, venga a la presencia de Dios. Es importante, hermano, venir al altar, venir a la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Extiende tu mano de gracia, tu mano de misericordia, tu mano de amor. Venir a los pies de Cristo, hermano, es maravilloso. Pedirle al Señor que Él nos socorra y que Él nos ayude a salir adelante es maravilloso. Mis colaboradores, por favor, estén pasando a ayudarme aquí a orar. Estos días vamos a renovar el ministerio de la iglesia, así que algunos van a pasar a ser colaboradores, otros van a quedar como colaboradores, otros van a pasar a ser diáconos, otros quizás ancianos, pero sepa que usted, cuando abrace el ministerio, la responsabilidad dentro de la iglesia, hay allá adelante algo que se llama guerra. Usted se pone las armas de Cristo para vencer y quitarle las almas al diablo y echar demonios y sanar enfermos. Pero ahí adelante tiene una palabra que se llama guerra. Rusia se metió con Ucrania y hoy Rusia está sufriendo guerra con Ucrania. Y Ucrania ya le está mandando drones y le está bombardeando a Moscú y sus grandes edificios allí donde hay gente de administración, etcétera. Cuando usted va a echar un demonio, cuando usted va a echar una fuerza del mal, el mal va a venir contra usted después y usted allí tiene que resistirlo en el nombre del Señor. Pero dice la Biblia que Él los envió a predicar el Evangelio y le dio autoridad para sanar toda enfermedad. ¿Usted cree que Dios puede sanar toda enfermedad en esta mañana? Claro que sí, pero debe identificar estas cosas. Debe decir: Señor, yo soy un pecador, yo soy una persona que he hecho tanto mal en mi vida, me he equivocado. Quizás usted pueda decir: he abortado como mujer, y quizás el hombre puede decir: yo la llevé a mi esposa por vergüenza, por el qué dirán. Pero cuando uno reconoce los pecados, es allí cuando el Señor mueve su mano. Qué importante cuando nuestras lágrimas llegan delante del Señor. Qué importante cuando podemos decirle a Dios: reconozco mis faltas.